Hay momentos en los que creemos que somos capaces de con todo, que con más organización, con menos horas de descanso, con mayor concentración y dejando a un lado las distracciones, podremos resistir cada peso que cargamos. Y sí, tal vez por un tiempo lo logremos, algunos días, quizá unas cuantas semanas, pero llega ese instante en que el cuerpo deja de responder, la mente se bloquea, el corazón se fatiga y en silencio, sin que nadie se dé cuenta, empezamos a fracturarnos por dentro. Es en ese punto cuando descubrimos una gran verdad. No fuimos diseñados para sobrellevar todas las cargas solos. Ese es el mensaje que quiero transmitirte hoy. Aunque es cierto que existen responsabilidades, sueños y luchas inevitables, también es verdad que hay una promesa de parte de Dios que solemos olvidar por ocuparnos en hacer todo con nuestras fuerzas. Esa promesa dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esa es la voz de Jesús hablándole directamente a tu ser. No estás solo. No necesitas fingir que todo va bien cuando no lo está. No tienes que seguir empujando cuando lo que tu interior pide es parar y respirar. Dios no te creó para vivir al límite ni para sentir que el mundo se derrumba si no lo sostienes. Es Él quien sostiene tu mundo, incluso cuando ya no puedes más. Por eso hoy hablaremos de ese descanso genuino, no del que viene con una siesta o unas vacaciones, sino del que desciende del cielo. Ese reposo profundo que inicia en el corazón y cambia tu forma de ver todo. Paso a paso vamos a entender por qué no puedes con todo tú solo y por qué descansar en Dios no significa debilidad, sino confianza. Una confianza poderosa que transforma vidas. Prepárate, porque este mensaje no solo traerá alivio a tu alma, sino que puede cambiar la manera en que enfrentas la vida. Porque muchas veces lo más valiente no es seguir forzándote, sino detenerte, mirar al cielo y decir: «Ya no puedo, pero sé que tú sí puedes». Parte 1. El mito de la autosuficiencia. Comencemos con algo que quizás nunca nos enseñaron, pero que en algún momento terminamos creyendo: que debemos poder con todo. Desde pequeños escuchamos frases como: «Tú puedes solo, no dependas de nadie. Si quieres algo, lucha hasta el final». Y aunque suenan motivadoras, existe una línea muy delgada entre la inspiración sana y una carga innecesaria. Claro que es positivo ser disciplinado, responsable y dar lo mejor, pero llega un momento en que esa idea se deforma, se convierte en orgullo, en terquedad, en esa necesidad de demostrarle al mundo o a ti mismo que no necesitas ayuda, que puedes con todo. Y ahí es donde empieza la caída, porque nadie, absolutamente nadie, puede con todo. La vida pesa. Lo decimos como si fuera un dicho, pero si lo piensas, hay días en los que el alma duele, instantes en los que no sabes por qué estás triste o agotado si aparentemente todo va bien. Sin embargo, el cuerpo lo refleja, el corazón lo siente, la mente se abruma y sin darnos cuenta vamos acumulando pequeñas cargas, frustraciones, miedos, hasta que un día explotamos, caemos y no entendemos la razón. La verdad es que no fuiste creado para cargar todo eso. Y aquí entra el error más común. Cuando eso ocurre, en lugar de soltar, de pedir ayuda, de mirar al cielo, nos exigimos más, nos presionamos el doble, nos repetimos frases como: «Vamos, tú puedes, es solo un reto, es normal sentirse así». Y sí, tal vez sea común, pero no es saludable, no es lo que Dios quiere para tu vida. Él nunca te pidió caminar en soledad, nunca te dijo que debías ser fuerte a cada instante, nunca puso sobre ti la carga de controlarlo todo. Al contrario, desde el principio la Biblia muestra que Dios quiere ir a nuestro lado, no que soportemos el peso solos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 9, se nos dice: «Mejor son dos que uno, porque tienen mayor recompensa por su trabajo, porque si uno cae, el otro lo levanta». ¿Qué revela esto? Que desde lo esencial, Dios nos muestra que el plan perfecto no es la autosuficiencia, sino la compañía, el apoyo mutuo y sobre todo, la dependencia en Él. Y es curioso, porque vivimos en una cultura que aplaude al que jamás pide ayuda, al que se levanta por sí mismo, al que nunca derrama una lágrima, al que no se rinde. Pero Dios celebra algo muy distinto. Él sonríe cuando alguien se humilla y reconoce: «Ya no puedo más». Él se alegra cuando un corazón se inclina y admite que necesita de su fuerza, porque es en esa debilidad donde sucede lo extraordinario. Dios toma el control. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, el apóstol Pablo dejó escrito algo que puede transformar tu vida si lo asimilas: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad».
Esto quiere decir que mientras más frágil te sientas, más fuerte puede obrar Dios en ti. Porque cuando dejas de aparentar que todo está bajo control y reconoces tu cansancio, es entonces cuando el cielo se abre para sostenerte. Pero si continúas creyendo que puedes solo, seguirás cargando un peso que nunca te correspondía. Hay algo esencial. Descansar en Dios no significa rendirse, ni abandonar tus metas ni dejar de luchar. Es saber cuándo detenerte, respirar, levantar tus ojos y decir, Señor, ayúdame a seguir sin perderme en el camino. Porque muchas veces uno no se extravía por no tener metas, sino por querer alcanzarlas a cualquier precio, sin pausa, sin alma, sin paz. Así que, si hoy estás agotado, si llevas demasiado tiempo con cargas que ya no soportas, si tu corazón duele sin entender del todo por qué, este mensaje es para ti. Y lo que acabas de escuchar es solo el inicio. Parte 2. La paz no se encuentra corriendo, se encuentra rindiéndose. Hay algo difícil de aceptar. El verdadero descanso no llega cuando solucionamos todos los problemas, sino cuando dejamos de intentar controlarlos todos. En teoría suena maravilloso, pero en la práctica es complejo, ¿verdad? Porque hay deudas, compromisos, relaciones rotas, enfermedades, preocupaciones que no se desvanecen solo por hacer una oración o leer un pasaje. Lo entiendo, pero también aprendí, y quiero que lo aprendas conmigo, que la paz no aparece cuando el problema termina, sino cuando reconoces quién camina contigo en medio de él. Porque es posible estar en plena tormenta y aún así tener calma. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está en la barca. En los evangelios encontramos una escena que lo ilustra con perfección. Jesús viajaba con sus discípulos en una barca mientras cruzaban el mar. De repente una tormenta furiosa se levantó. Las olas golpeaban con tal intensidad que parecía que la embarcación iba a hundirse. Los discípulos entraron en pánico, corrían desesperados de un lado a otro. Y en medio de ese caos, ¿dónde estaba Jesús? Dormido, sí, dormido, en calma, en reposo. ¿Cómo era posible descansar en medio de una tormenta tan peligrosa? No era indiferencia ni falta de conciencia. La diferencia era que él sabía quién tenía el control. Su seguridad no estaba en la barca, ni en el viento, ni en la habilidad de navegar. Su confianza estaba en el Padre. Y cuando entiendes quién sostiene tu vida, puedes descansar aun cuando todo alrededor parezca venirse abajo. ¿Por qué nos cuesta tanto descansar en Dios? Porque pensamos que rendirse equivale a ser débiles, que soltar el control es perder, que bajar los brazos es fracasar. Pero no es así, eso no es rendirse, eso es confiar. Existe una gran diferencia entre resignarse y descansar en Dios. Una es derrota, la otra es fe. El libro de Isaías capítulo 30 verso 15 nos recuerda algo poderoso. En descanso y en reposo hallaréis salvación. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. ¿Lo notas? No habla de esfuerzo ni de lucha, no menciona correr ni desgastarse, habla de descanso, reposo, calma y confianza. ¿Qué pasaría si de verdad lo creyéramos? ¿Qué sucedería si en lugar de seguir intentando resolverlo todo por cuenta propia, hiciéramos una pausa y dijéramos, Señor, me entrego, toma tú el mando? Eso, hermano, hermana, es auténtica fortaleza espiritual. No es el que más grita, ni el que no descansa, ni el que pretende cargar con todo. El verdaderamente fuerte es quien reconoce cuándo parar y poner cada asunto en manos de Dios. Y atención, no se trata de quedarnos con los brazos cruzados esperando soluciones automáticas. No, se trata de transformar la actitud interna. En vez de habitar en la ansiedad, vivir desde la fe. En lugar de permanecer en la desesperación, sostenerse en la paz. En vez de repetirte yo debo hacerlo todo, afirmar Dios obrará por medio de mí, porque cuando te vacías del orgullo y de la ilusión de control, Dios puede llenarte con su presencia. Y créeme, eso lo cambia todo. A veces lo más espiritual no es hablar más alto, ni predicar sin detenerse, ni ayunar continuamente. A veces lo más espiritual es dormir en calma y decirle al Señor, tú estás actuando, por eso yo puedo descansar. Si atraviesas una etapa de agotamiento, si todo te pesa y no sabes ya cómo avanzar, toma esto como una señal. Dios no desea verte roto ni aparentando que puedes con todo. Él anhela que reposes en Él. Por eso te planteo una pregunta honesta. ¿Estás dispuesto a soltar ese peso? ¿Listo para dejar de pelear a solas y permitir que Dios pelee por ti? Piénsalo bien, porque lo que sigue es aún más profundo. En la siguiente parte veremos cómo ese descanso en Dios no solo sana lo de adentro, también impacta tu entorno, tus decisiones y tu vida completa. Parte 3. Cuando descansas en Dios, todo comienza a ordenarse. Hay una verdad que quizá no se menciona con frecuencia, pero es real. Cuando reposas en Dios, no solo cambia tu interior,
también empiezan a alinearse cosas a tu alrededor, no porque los problemas se esfumen de inmediato, sino porque tu modo de enfrentarlos se transforma y eso lo cambia todo. Dime con sinceridad, ¿cuántas veces tomaste malas decisiones por estar exhausto? ¿Cuántas veces hablaste de más, reaccionaste de forma equivocada o escogiste caminos errados solo porque estabas al límite? El cansancio emocional, físico y mental vuelve todo borroso, no piensas con claridad, no miras con fe, no distingues la voz de Dios. Ese es el riesgo de vivir sin reposo, comienzas a actuar desde la ansiedad, el miedo y la desesperación. La Escritura es clara al respecto. En la carta a los Filipenses capítulo 4 verso 6 se nos enseña a no vivir angustiados, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración, súplica y gratitud. En otras palabras, no te muevas por la ansiedad, muévete por la fe. Pero ¿cómo caminarás por fe si no estás conectado con Dios? ¿Cómo tendrás lucidez si tu alma está saturada? Por eso el descanso espiritual es tan valioso. Cuando te detienes y te rindes a Dios, no solo te alivia, te ordena, te centra y te marca el rumbo. Entonces tus decisiones, tus pasos y tus palabras se alinean con su propósito. Descansar en Dios no es pasividad, es estrategia. Es entrar en el compás correcto, salir del ruido del mundo y sintonizarte con el tiempo de Dios. Porque sí, el mundo grita, hazlo ahora, corre, apresúrate, vas tarde. Pero Dios susurra, calma, camina conmigo, yo tengo el control. Y cuando eliges ese susurro por encima de ese grito, todo empieza a ordenarse. Ya no decides por presión, decides con dirección. Ya no actúas por impulso, actúas con convicción. Ya no respondes con ira, respondes con sabiduría. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que se nota. No necesitas anunciar que estás en paz. Tu ambiente lo refleja, tu hogar cambia, tus relaciones se transforman. Y aquí quiero que consideres algo práctico. Cuando el agotamiento te domina, todo se vuelve molesto, todo lo percibes apagado, todo se siente como una carga inmensa. Pero cuando tu ser entra en reposo, incluso lo difícil se percibe distinto, hasta el dolor se enfrenta con una fe más sólida. Y eso no es coincidencia. Es porque cuando tu alma descansa en Dios, toda tu vida se acomoda a su voluntad. El Salmo 127, verso 2, declara algo asombroso: de nada sirve levantarse muy temprano, trasnochar y comer pan de fatiga, porque Dios concede descanso a quienes ama. ¿Qué significa? Que no importa cuánto te apresures, cuántas horas trabajes o cuánto te esfuerces hasta quedar exhausto, si Dios no está en el centro, todo carece de sentido. Pero si Él camina contigo, es Él mismo quien se ocupa de darte reposo, aun mientras duermes. ¿No es maravilloso? Hay batallas que no se conquistan con fuerza, sino con descanso. Y no porque reposar sea hacer menos, sino porque al descansar en Dios, Él empieza a obrar más. Él se mueve en áreas que ni siquiera habías percibido. Así que, si ahora sientes que tu vida está desordenada, que no avanzas, que tus decisiones no producen fruto, quizá lo que necesitas no es hacer más, sino parar, respirar y decir: Señor, acomoda lo que yo no puedo. Y créeme, Él lo hará, porque el corazón que se rinde a Dios no queda detenido, se fortalece, se aclara, se alinea y comienza a caminar en paz, incluso en medio del desierto. Parte 4. El peso invisible que te desgasta. Hablemos de algo que no se ve pero que se percibe con intensidad. No es un peso físico en la espalda, pero oprime como si fueran toneladas. Me refiero al peso emocional, al peso espiritual, aquello que no logras describir con palabras, pero que consume por dentro. Y aquí quiero preguntarte con sinceridad, ¿cuánto tiempo llevas cargando culpas, heridas, frustraciones o inseguridades que nunca soltaste? ¿Cuánto tiempo llevas fingiendo estar bien, sonriendo por fuera mientras por dentro estás agotado? Ese tipo de carga, aunque no sea visible, desgasta igual o incluso más que lo físico, roba la alegría, apaga la creatividad, quita las fuerzas y seca el alma. Es algo real, aunque muchos lo ignoran, porque en esta vida acelerada todo es prisa, todo es producir, todo es seguir adelante. Pero casi nadie se detiene a preguntarte: ¿cómo está tu interior? ¿Cómo está tu alma? Y el problema es que no puedes encontrar reposo en Dios si antes no reconoces qué cargas llevas. Porque si ni tú sabes de dónde nace tu cansancio más profundo, ¿cómo vas a entregarlo? Por eso, en este punto es vital detenerse con honestidad e identificar ese peso invisible. Puede que no sea solo agotamiento físico, sino una decepción no sanada, una traición que nunca perdonaste, un duelo que no terminaste de procesar, un fracaso que aún te atormenta, o esa necesidad constante de demostrar que vales, que mereces amor, que eres suficiente.
Y créeme, todo eso pesa, todo eso cansa, todo eso roba el gozo de vivir. Y aquí es donde aparece Dios, no como juez, sino como Padre. Él no te dice, resiste más, soporta como puedas. Te dice, entrégame eso, no lo lleves más solo. Y no lo dice desde lejos, sino con los brazos abiertos. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, se nos invita con claridad, depositen en Él todas sus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ustedes. No dice una parte, ni solo lo urgente, dice toda ansiedad. Eso abarca lo grande, lo pequeño, lo que comprendes y lo que ni siquiera sabes nombrar. Y cuando das ese paso espiritual de declarar, Señor, ya no puedo más con esto, lo pongo en tus manos, ahí comienza el verdadero descanso. Porque ya no estás solo, ya no luchas con tus fuerzas, ya no intentas ocultar lo que te duele, estás siendo honesto contigo mismo y con Dios. Y ese acto tiene un poder inmenso. ¿Sabes qué produce? Te libera, te renueva y lo más bello, te sana. Porque Dios no quiere solo darte un alivio momentáneo, Él quiere restaurarte desde la raíz. Él desea alcanzar ese rincón profundo donde nació tu herida. Quiere restaurar lo que se quebró. Quiere soplar vida en aquello que quedó en silencio. Pero para que eso suceda, hay algo que debes entender. Dios no entra a la fuerza. No arrancará de ti esa carga si no decides entregársela. Respeta tu libertad. Por eso la elección está en tus manos. Seguir cargando lo que te consume o finalmente soltarlo en las suyas. Y te aseguro algo. En el instante en que lo hagas, sentirás como si 100 kilos se desprendieran de tu alma. Porque descansar en Dios no es solamente dormir mejor o reducir tareas, es reconocer que existe alguien más fuerte, más sabio y más amoroso que cualquiera, dispuesto a sostenerte cuando tú ya no puedes más. Y eso, amigo, amiga, no tiene precio. Nada se compara. Parte 5. Descansar no es rendirse, es prepararse. Ahora que hemos hablado del peso que cargamos, del reposo que Dios ofrece y de la paz que surge al soltar lo que no podemos controlar, llegamos a algo que muchos encuentran difícil de aceptar. Descansar en Dios no es rendirse, es prepararse, y es fundamental comprenderlo. Porque de lo contrario se corre el riesgo de pensar que descansar equivale a abandonar la misión, a dejar todo a la deriva, y no es así. Cuando confías y descansas en Dios, no estás dejando de lado tu propósito, lo que haces es alinearte con su tiempo, con su ritmo y con su voluntad. Es como dejar de correr sin rumbo en una carrera interminable y subirte al vehículo correcto, permitiendo que Él sea el conductor. Sigues avanzando, sí, pero sin agotarte, porque ahora vas guiado, protegido y acompañado. Y eso transforma por completo tu manera de mirar la vida. Detenerse a descansar en Dios nunca es tiempo perdido, es tiempo invertido. Es el instante en que tu alma se reajusta, tu fe se fortalece, tu mente se limpia y tu corazón se ordena. Porque muchas veces lo que te frena no es la falta de recursos ni de oportunidades, sino el desorden interno, la confusión emocional, el ruido en tu mente. Y ahí es donde el descanso se convierte en una pausa necesaria para que Dios te prepare para lo que viene. En el Salmo 23 hay un pasaje muy conocido que podemos ver con una mirada renovada. En verdes praderas me hará descansar, junto a aguas tranquilas me conducirá, reconfortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Te das cuenta del orden? Primero, Dios te lleva al descanso, luego restaura tu interior y después te guía. Es decir, antes de mostrarte nuevos caminos, de abrir puertas o usarte en grande, quiere que descanses, porque solo en el descanso puedes ver con claridad, solo cuando te detienes puedes escuchar su voz. Y claro, eso es difícil, porque vivimos apurados corriendo con la ansiedad del ya tengo que lograrlo, ya debería estar ahí. Pero Dios no se rige por relojes humanos, se mueve en tiempos perfectos. Si hoy te encuentras en un tiempo de reposo, no lo tomes como pérdida, es entrenamiento. Observa a Jesús antes de iniciar su ministerio público, se retiró al desierto. Fue un tiempo de preparación, de silencio, de intimidad con el Padre. Y después de eso comenzó a enseñar, sanar y hacer milagros. Ese descanso no lo debilitó, lo fortaleció. Y contigo será igual. Así que, si ahora sientes que estás en una etapa sin frutos donde todo parece detenido, no te desesperes. Puede que no estés estancado sino en preparación, y la preparación no ocurre en el ruido sino en la calma. Por eso no subestimes las pausas. No veas el descanso como pérdida de productividad, míralo como lo que verdaderamente es, el espacio donde Dios te restaura, te renueva, pule tu carácter y te alista para enfrentar nuevas batallas con fuerzas renovadas. Porque la verdad es esta: si no aprendes a detenerte y descansar en Dios, podrías llegar a tu meta, sí, pero llegarás desgastado, vacío y roto.
y eso no es lo que Él quiere para tu vida. Su deseo es que llegues firme, íntegro, lleno de propósito y sobre todo en paz. Por eso, no temas detenerte, no temas descansar, porque mientras reposas en Dios, Él sigue actuando a tu favor. Parte 6. Cuando descansas en Dios, bendices a quienes te rodean. Aquí hay algo que a menudo olvidamos. Cuando descansas en Dios, cuando de verdad te entregas a Él y tu alma encuentra reposo, no solo eres transformado tú, también cambia el ambiente en el que vives. Se transforma tu manera de relacionarte, la forma de enfrentar los problemas, tu tono de voz, la manera en que cuidas a los tuyos, incluso la energía espiritual que transmites. Porque seamos sinceros, cuando estamos agotados, cualquier cosa nos molesta. Cuando cargamos con más de lo que nos corresponde, la paciencia se reduce, la empatía se apaga, la ternura se desvanece y sin darnos cuenta, descargamos nuestro estrés, cansancio y frustración sobre quienes más amamos. Eso, poco a poco, desgasta las relaciones. No porque falte amor, sino porque un corazón cansado no sabe amar bien. Un alma saturada no sabe escuchar. Un interior tenso no sabe perdonar. Por eso es tan importante lo que venimos hablando. Descansar en Dios no es un lujo, es una necesidad espiritual. Y no solo por ti, sino también por quienes caminan contigo. Cuando tienes paz, transmites paz. Cuando estás fuerte por dentro, puedes sostener a otros. Pero si estás vacío, lo único que puedes dar es más vacío. Y aquí quiero dejarte una pregunta que quizá incomode, pero es necesaria. ¿Qué estás transmitiendo a quienes te rodean? ¿Paz o tensión? ¿Fe o ansiedad? ¿Esperanza o desesperación? Porque lo que llevas dentro, aunque intentes ocultarlo, se refleja, se percibe, se contagia. Y no te lo digo para culparte, sino para que comprendas que descansar en Dios no es egoísmo, es un acto de generosidad. Porque cuando permites que Él te sane, te alivie y te restaure, te conviertes en un canal de bendición para tu familia, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu entorno. En los evangelios hay una escena que lo ilustra con claridad. Jesús caminaba en medio de una multitud. Todos lo rodeaban, todos lo empujaban, todos lo tocaban, pero de pronto una mujer enferma de flujo de sangre por 12 años se acercó y apenas rozó el borde de su manto. En ese instante Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? He sentido que de mí ha salido poder. Y ahí está la clave. Cuando alguien está lleno, puede dar. Cuando estás conectado con el Padre, puedes transmitir poder, bendecir, restaurar. Y eso no se logra corriendo sin parar, ni viviendo saturado, ni durmiendo apenas unas horas. Se logra en pausas sagradas, deteniéndote y recargando tu vida en Dios. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes sembrar fe si estás lleno de miedo. No puedes abrazar con ternura si estás agotado. Por eso, descansar en Dios no es solo un regalo personal, es un acto de amor hacia quienes te rodean. Porque cuando estás en paz con Él, esa paz se derrama. Cuando estás bien por dentro, todo a tu alrededor florece. Y se nota en tus palabras, en tus reacciones, en tu mirada, en tu tono, en tu presencia. Así que, si notas que tus relaciones están tensas, que te irritas con facilidad, que la paciencia se agota o que la sensibilidad está a flor de piel, quizá el problema no esté en los demás. Puede que tu alma esté clamando por un descanso en Dios. No, porque cuando te detienes para encontrarte con Él, todo cambia y los primeros en notarlo serán quienes más te aman. Parte 7. Confiar cuando estás cansado también es fe. Hay algo que casi nunca se dice, pero que debes tener presente. Confiar cuando todo va bien es sencillo. Confiar cuando tienes fuerzas, cuando los planes salen como esperabas, cuando la vida fluye con calma, no cuesta tanto. Pero confiar cuando estás agotado, cuando no ves salida, cuando en tu corazón solo queda un suspiro de cansancio profundo, ahí es donde la fe se vuelve verdadera. Eso es un nivel más profundo de fe, porque allí no confías desde la lógica, sino desde un corazón herido, desde un cuerpo agotado, desde una mente saturada. Y créeme, Dios honra esa clase de confianza. Habrá momentos en la vida en los que no tendrás fuerzas para orar por una hora entera, ni para cantar alabanzas con toda tu voz, ni para compartir un mensaje. Estarás tan cansado que lo único que saldrá de tus labios será, Señor, aquí estoy. No sé qué hacer, pero confío en ti. Y aunque parezca poco, eso es fe genuina, eso conmueve el cielo. Muchos creen que tener fe significa realizar grandes hazañas para Dios, pero fe también es permanecer en quietud confiando en que Él hará lo que tú no puedes. Fe es bajar los brazos sin rendirse,
es descansar sin dejar de creer, es decir, Señor, no entiendo nada, pero me aferro a tu promesa. Y eso desata lo sobrenatural. En el libro del Éxodo capítulo 14 ocurre algo asombroso. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, pero el faraón los persiguió con todo su ejército. Se encontraron frente al Mar Rojo, sin salida, detrás venía el enemigo, delante estaba el mar. El pueblo entró en pánico, gritó, se quejó, se desesperó. Y Moisés respondió con palabras llenas de esperanza: manténganse firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Lo notas? Dios iba a pelear, pero ellos debían permanecer en calma. No tenían que fabricar el milagro, solo confiar. Y así fue. En medio del cansancio, del miedo y de la desesperación, Dios abrió el mar y caminaron en seco. Ahora te pregunto, ¿qué mar tienes hoy frente a ti? ¿Qué situación te hace sentir al borde del colapso? ¿Qué carga te susurra que ya no puedes más? Puede que estés justo en ese punto donde no ves salida, con los enemigos de tu paz detrás y el cansancio mezclado con temor. Y allí, en ese lugar, Dios te dice lo mismo: permanece en calma, yo pelearé por ti. Pero para que eso ocurra, debes confiar, soltar el control y aceptar que no se trata de lo que tú logres, sino de lo que Él hará cuando le permitas obrar. Y sí, cuesta, porque estamos acostumbrados a querer controlarlo todo. Pero el verdadero descanso llega cuando sueltas el volante y dejas que Dios dirija. No es fácil, lo sé. Confiar cansa, esperar cansa, descansar en medio del dolor también cansa. Pero no existe mejor lugar para estar cansado que en las manos de Dios, porque esas manos nunca te soltarán, esas manos te sostendrán, te levantarán y te guiarán. Por eso hoy quiero decirte con todo mi corazón: si estás al límite, si sientes que ya no puedes, si todo se ha vuelto demasiado pesado, descansa, pero no lo hagas solo. Descansa en Dios, porque mientras tú reposas, Él se mueve. Mientras tú guardas calma, Él trabaja. Mientras tú confías, Él abre caminos. Esa es la belleza de la fe. No siempre se ve por fuera, pero por dentro es lo que te mantiene de pie. Parte 8. El descanso en Dios te devuelve el gozo. Y ahora llegamos a algo que, si lo entiendes, puede transformar tu vida entera. Descansar en Dios no solo trae alivio, también devuelve el gozo. Ese gozo que tal vez perdiste sin darte cuenta, que se fue apagando entre preocupaciones, responsabilidades interminables, problemas acumulados y sueños pospuestos. Porque seamos honestos, el alma no solo se fatiga físicamente, también se desgasta emocionalmente. Y cuando eso sucede, pierdes el brillo. Todo empieza a sentirse gris, repetitivo, monótono. Te levantas porque tienes que hacerlo. Sonríes porque otros lo esperan. Sigues caminando, pero sin disfrutar. Y vivir así no es vivir, es solo sobrevivir. Dios no quiere únicamente que descanses en lo físico, desea renovar tu gozo interior. Ese gozo que no depende de las circunstancias, ni del dinero, ni de que todo salga bien. Es un gozo que brota directamente de su presencia. Un gozo que nada ni nadie puede arrebatarte. Mira lo que dice el Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Te das cuenta? El gozo verdadero no está en el éxito, ni en los logros, ni en tener todo bajo control. El gozo verdadero está en su presencia. Y cuando eliges descansar en Dios, te colocas justo ahí, en su presencia. Es como decirle: no necesito entenderlo todo, solo necesito estar contigo. Y en ese encuentro íntimo, algo empieza a renacer dentro de ti. Ese gozo que parecía oculto comienza a despertar. Esa alegría que creías perdida regresa con fuerza. Y no porque lo de afuera haya cambiado, sino porque el cambio está ocurriendo en tu interior. Es como si Dios te dijera: sé que alrededor todo sigue siendo complicado, agitado, incierto, pero aquí estoy y mientras permanezcas conmigo vas a estar bien. Y esa seguridad te da una paz tan profunda que puedes sonreír en medio del caos, agradecer en la espera y reír no por lo que pasa afuera, sino por lo que sucede dentro de tu ser. Y quiero añadir algo más. El enemigo quiere verte cansado y apagado, porque un corazón sin gozo es frágil. Una vida sin gozo se rinde con facilidad, se amarga, se aísla. Pero alguien lleno de gozo es imparable, porque el gozo del Señor no solo llena, también fortalece. En el libro de Nehemías capítulo 8 verso 10 se afirma con claridad: el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Te das cuenta? No dice que la fuerza proviene del esfuerzo, ni del reconocimiento, ni de tener respuestas inmediatas. La fuerza brota del gozo, y ese gozo nace del descanso. Porque únicamente al soltar el control y confiar puedes volver a disfrutar.
Solo al dejar de correr sin rumbo, puedes reír de nuevo desde lo más profundo. Así que déjame preguntarte con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que sentiste alegría genuina? ¿Cuándo fue la última vez que reíste sin pensar en lo que falta? ¿Cuándo agradeciste sin esperar nada a cambio? Si ha pasado demasiado tiempo, quizá tu alma clame por eso, un descanso que restaure tu gozo, que no solo te dé un buen sueño, sino que te despierte con una sonrisa renovada. Y ese descanso solo tiene un lugar: los brazos de Dios. Parte 9. El descanso en Dios te prepara para servir sin agotarte. Hablemos ahora de algo que le sucede a muchísimas personas, sobre todo a quienes tienen un corazón dispuesto a dar, a servir, a entregarse por completo. Me refiero al desgaste por exceso de servicio. Y aunque suene raro, es muy real. Muchas veces uno quiere dar tanto, estar disponible para todos, hacerlo todo lo mejor posible, que olvida una verdad esencial: no puedes dar plenamente si estás vacío. Y eso es riesgoso, porque casi siempre comienza con buenas intenciones. Deseas ser útil, ser de bendición, pero si no descansas en Dios, si no recibes primero de Él, si no recargas tu interior, terminarás agotado. Empezarás a servir desde la obligación, desde la costumbre, desde el cansancio, y no desde el gozo ni desde la guía del Espíritu. Y Dios no quiere eso para ti. No desea que el servicio te desgaste, ni que lo que haces por amor se convierta en una carga. Su plan es que tu servicio fluya desde el descanso, que lo que entregues sea fruto de lo que recibes de Él cada día. Que sirvas con paz, con claridad, con humildad. No desde la presión del tengo que, sino desde la certeza de Dios me ha dado, por eso puedo dar. El mismo Jesús nos mostró este ejemplo. Él servía a multitudes, sanaba, enseñaba, liberaba, pero también se apartaba para orar. Se alejaba del ruido y buscaba momentos de intimidad con el Padre. Y no lo hacía por debilidad, sino por sabiduría, porque entendía que sin descanso no hay poder, sin descanso no hay dirección, sin descanso el servicio se vuelve simple rutina religiosa. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Podemos estar tan ocupados haciendo cosas para Dios que olvidamos estar con Dios. Podemos invertir tanto tiempo en atender a otros que terminamos descuidándonos a nosotros mismos, y sin darnos cuenta, perdemos sensibilidad espiritual, ya no servimos con amor, sino por costumbre, ya no ayudamos con ternura, sino desde el agotamiento. Por eso, el descanso no es solo una pausa, es un acto de humildad. Es decirle a Dios: Señor, quiero servirte, pero no quiero hacerlo por inercia, quiero hacerlo lleno de ti. Enséñame a reposar para poder servir con excelencia, con pasión y bajo tu dirección. Recuerda esto: Dios no busca tus fuerzas, sino tu corazón alineado con el suyo, y ese corazón en sintonía se forma en la calma, en el silencio, en la pausa, en ese momento en el que parece que no haces nada, pero en realidad estás siendo renovado. Mira lo que proclama Isaías, capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Lo notas? No dice que quienes hagan más tendrán más fuerzas, sino que los que esperan en Dios, los que descansan en Él, los que saben detenerse para recibir, son los que se renuevan. Así que si eres de los que siempre están disponibles, de los que siempre ayudan, de los que nunca dicen que no, también necesitas descanso. Y no es egoísmo, no es pereza, es inteligencia espiritual, porque un servidor agotado deja de ser bendición, pero un servidor descansado y lleno del Espíritu puede impactar a toda una generación. Por eso toma este tiempo, detente, respira, vuelve a la fuente, porque cuando regreses a servir, lo harás con un fuego renovado, con ternura más profunda y con una paz evidente. Y créeme, eso vale mucho más que cualquier cantidad de actividades. Parte 10. Cuando no descansas en Dios, tu cuerpo también lo siente. Muchas veces pensamos que el cansancio es únicamente espiritual o emocional, pero lo que no se resuelve dentro, tarde o temprano se refleja fuera. Y lo sabes, lo has vivido, porque el cuerpo es sabio y habla. Cuando ignoras lo que tu alma necesita, el cuerpo asume esa carga hasta que ya no puede más. Al principio lo notas en detalles pequeños: dificultad para dormir, problemas de concentración, todo te abruma, todo te molesta, vives en tensión. Luego llegan los dolores de cabeza, la presión en el pecho, el nudo en el estómago, y si no te detienes comienzan las enfermedades físicas, porque cuando el alma se agota, el cuerpo se quiebra. Ahí es donde muchos tropiezan, incluso dentro de la fe, porque oran, sirven, ayudan, pero no descansan, no se cuidan, no escuchan lo que su cuerpo pide y olvidan algo que también forma parte del plan de Dios.
No eres solo espíritu, eres cuerpo, alma y espíritu. Y Dios quiere que estés bien en las tres áreas. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, se afirma: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te diste cuenta? No menciona solo el espíritu, habla de todo tu ser. Dios cuida de ti de manera integral, y parte de ese cuidado es que descanses, no te conviertas en tu propio adversario. No te exijas más de lo que puedes dar, no te castigues por sentirte cansado. No fuiste diseñado para vivir al límite todo el tiempo, sino para caminar en paz, para tener días de esfuerzo, sí, pero también días de reposo, para mantener un ritmo saludable que te permita disfrutar, reír, respirar profundo y avanzar sin destruirte en el trayecto. Incluso Dios, al terminar la creación, descansó, y no porque estuviera agotado, sino para establecer un principio. El descanso es sagrado, el descanso no es perder el tiempo, es parte del diseño divino. Y si Dios descansó, ¿por qué te empeñas en vivir sin pausas? Además, descansar en Dios no es solo dormir más horas, es entregarle tus cargas antes de dormir, es liberar la mente del ruido, de la culpa, del miedo y de la ansiedad. Es acostarte confiando, no preocupado por lo que falta por hacer. Y aquí es donde muchos fallan: descansan el cuerpo pero no el alma, duermen 8 horas, pero despiertan igual de agotados. ¿Por qué? Porque siguen cargando todo por dentro. Por eso necesitas ese descanso que únicamente Dios puede dar, un descanso que sana de adentro hacia afuera, un descanso que libera, restaura y reconstruye cada parte de ti. Porque cuando el alma está en paz, el cuerpo responde, el corazón late distinto, la mente se aclara, la energía regresa. Y no se trata de hacer menos, sino de hacerlo mejor, con calma, con orden y con propósito. Porque no sirve de nada llegar lejos si al final terminas roto. El deseo de Dios es que llegues íntegro, completo y en plenitud. Y eso solo sucede cuando aprendes a decir: no puedo con todo, pero Dios sí. Por eso hoy descanso en Él. Parte 11. El descanso en Dios abre tu oído espiritual. Hasta aquí hemos visto cómo descansar en Él trae alivio al alma, paz al corazón, fortaleza al cuerpo y renovación al gozo. Pero hay algo más, algo que muchas veces pasamos por alto. Cuando reposas en Dios, tu oído espiritual se afina y puedes escuchar su voz con mayor claridad. Porque sí, Dios siempre habla. El problema es que nosotros solemos estar tan rodeados de ruido que no lo percibimos. Y no me refiero únicamente al ruido externo, el celular, las noticias, las redes sociales o las preocupaciones cotidianas. También hablo del ruido interno, esa voz constante en tu mente, ese torbellino de pensamientos que no se detiene, ese murmullo que insiste en recordarte que no haces lo suficiente, que vas retrasado, que deberías preocuparte más. Ese ruido mental es el que tantas veces no te deja escuchar a Dios, y cuando no percibes su voz, todo se vuelve incierto. Caminas sin rumbo, decides por impulso, actúas por presión o por lo que otros esperan, pero no por lo que Dios está diciendo. Y eso es riesgoso, porque puedes estar ocupado y aún así estar fuera de su voluntad. Puedes sentir que avanzas, pero ir en la dirección equivocada. Aquí está la grandeza del descanso. Cuando descansas en Dios, silencias las voces del mundo para escuchar la del cielo. Cuando dejas de correr sin parar y tomas una pausa espiritual, comienzas a notar lo que antes pasaba inadvertido. Ves detalles que ignorabas. Captas esa voz suave, esa guía que siempre estuvo ahí, pero que tu alma inquieta no alcanzaba a oír. ¿Recuerdas lo que ocurrió con Elías cuando quiso escuchar a Dios? Subió al monte Horeb, agotado, perseguido y angustiado. Dios le anunció que iba a pasar. Primero se levantó un viento fuerte, después un terremoto, luego un fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios, y finalmente llegó un susurro apacible y delicado. Entonces Elías entendió, allí estaba Dios. ¿Lo ves? Dios no siempre se revela en lo estruendoso, en lo espectacular, en lo evidente. Muchas veces se muestra en lo simple, en lo silencioso, en lo sutil. Y si tu alma no está en reposo, no podrás escucharlo. Eso es lo que produce el descanso espiritual, hace tu corazón sensible a la voz del Padre, te prepara para tomar decisiones correctas y te alinea con su voluntad. Ya no actúas desde la prisa, sino desde la revelación, y eso lo transforma todo. Aquí está lo esencial. Si deseas vivir guiado por Dios, necesitas aprender a estar quieto. No siempre recibirás respuestas mientras corres de un lado a otro. Habrá veces en que Dios te dirá, detente,
Quédate conmigo. Apaga el ruido del mundo. Quiero hablarte. Y si atiendes ese llamado, empezarás a ver lo que antes no veías. Te lo digo con certeza, la voz de Dios siempre trae paz, nunca ansiedad ni confusión. Y esa paz muchas veces se activa en el descanso, no en el ocio ni en la distracción, sino en ese reposo genuino que proviene de estar cerca de Él. Así que, si hoy estás en un momento de decisiones, si buscas dirección o esperas una respuesta, no te inquietes, descansa y escucha. Porque a veces lo que más necesitas no es hacer más, sino callar más, y permitir que sea Dios quien hable.